El territorio de Italia consiste de tres áreas geográficas: continental, peninsular e insular, con una superficie total de 301.338 kilómetros cuadrados. En su mayor parte es una estrecha y alargada península, que tiene la forma general de una bota. Además, Italia incluye numerosas islas, dos de las cuales son las más grandes del mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. La historia de Italia comienza entre los años 2000 y 1000 a.C., cuando la península itálica recibió el aporte de pueblos indoeuropeos provenientes de Europa Central. Entre los más importantes se encuentran los celtas, los íberos, los pelasgos y sobre todo los etruscos, que extendieron gradualmente su influjo en el norte del país. A partir del siglo VIII a.C., las colonias griegas se instalaron en el suroeste de la península, transformándose en las ciudades-estado que en su conjunto fueron conocidas como Magna Grecia, y sobre todo la época prehistórica. Es de gran importancia el papel de Roma en la historia de Italia. En el 753 a.C. se fundó a las orillas del río Tíber, una ciudad que dominaría Italia y Europa durante siglos. Según la leyenda, Rómulo y Remo fundaron Roma, que fue desde el primer momento rival de la vecina ciudad de Alba Longa, por el control de Lacio e Italia. España es un estado miembro de la Unión Europea, situado en el suroeste de Europa. Ocupa el 85% de la península ibérica. Parte de su territorio se extiende del mar Mediterráneo, Islas Baleares en el Océano Atlántico, Islas Canarias, y al norte del continente africano, Ceuta y Melilla. España fue conquistada por los cartagineses y más tarde por los romanos, que difundieron la lengua y la civilización latina. Cuando el Imperio romano se derrumbó, llegaron los vándalos, los visigodos y finalmente los árabes. Más tarde, los españoles rechazaron a los invasores y así al final de 1400 se produjo la liberación y la unificación del país. Con el imperio colonial construido en América, España se enriqueció, pero la economía no se desarrolló adecuadamente y desde el comienzo del siglo XVII experimentó una profunda crisis económica. Yo, Ana Gabriela García Cira, les voy a presentar algunos lugares representativos de Italia. Principalmente empezamos con el Coliseo de Roma. El Coliseo es un antiguo estadio romano de gladiadores, el cual se usó durante casi 500 años, celebrándose en los últimos Juegos de la Historia en el siglo VI. Seguimos con la Catedral de Santa María del Fiore. Esta es una catedral medieval con cúpula emblemática. Esta es una de las obras maestras del arte gótico y del primer renacimiento italiano. Esta también es un símbolo de la riqueza y del poder de la capital toscana durante los siglos XIII y XIV. La Catedral Florentina es uno de los edificios más grandes de la cristiandad. El siguiente es el Panteón de Roma. Iglesia romana o tumbas históricas es el significado de este. Este es un templo romano o más conocido en la actualidad como una iglesia. Su significado lleva por nombre Templo de todos los dioses. Etnia de Italia. La cultura y el legado genético de los italianos fueron consecuencia del Imperio romano, además del contacto con el norte de Europa y el Mediterráneo oriental. Pueden establecerse prevalencias estadísticas de distintos modelos antropológicos definidos tanto genotípica como fenotípicamente, pero generalmente se establece que los rasgos más evidentes son: estatura promedio o alta, predominancia del color de piel blanco y color de pelo oscuro, castaño o negro, generalmente denominado como raza mediterránea. Idiomas de Italia. El italiano es la lengua común y oficial de la República Italiana. Deriva directamente del latín a través de una simplificación de la gramática del latín vulgar. Sin embargo, en Italia, las formas de hablar varían con las regiones, y no se nos debe de hacer extraño si de repente no entendemos nada de lo que nos dicen por la calle, ya que a nivel coloquial los dialectos italianos son de uso frecuente. Etnia e idioma. Etnia de España. Los españoles son el producto de los diferentes pueblos que han pasado por la historia de España.
Son de raza caucásica tipo mediterráneo, blancos de piel, cabello negro o castaño, y el color de sus ojos suele ser en su mayoría marrón. La población de España en tiempos históricos está conformada por una base ibérica y la de los vascones, a la que se fueron agregando varios grupos étnicos que fueron ocupando la península ibérica en el transcurso de la historia. En cambio, hay un grupo de españoles con el cabello rubio y de ojos azules, e incluso algunos de cabello pelirrojo, producto de migraciones posteriores de pueblos germánicos. Idiomas de España. La riqueza lingüística de España es en parte consecuencia de la gran cantidad de pueblos y civilizaciones que a lo largo de siglos de historia fueron pasando o asentándose por la península ibérica. El castellano o español es el idioma oficial en todo el territorio, donde convive con otras 6 comunidades con idiomas cooficiales. Las lenguas con las que comparte esta cooficialidad, que a su vez son las más habladas después del mismo, son el catalán, el gallego, el vasco y el aranés. Costumbres y tradiciones de Italia. En primer lugar, queremos hablar sobre la forma en que los italianos tienen de saludarse. Lo normal es que al encontrarse con alguien conocido se saluden con las manos y a continuación se den un beso en la mejilla sin rozar con los labios, ofreciendo siempre la mejilla izquierda. Por otra parte, debes de tener en cuenta que tanto para decir hola como adiós suelen utilizar el popular ciao. Una de las tradiciones más significativas para Italia es la Navidad. La Befana es una típica figura del folclore de algunas partes de Italia. Su nombre deriva de la palabra Epifania, a cuya festividad religiosa está unida a la figura de la Befana repartida de regalos durante las Navidades en ella. Pero un punto muy importante es que antes de la Befana es el Capodanno, es decir, la Nochevieja. Es muy celebrada por toda Italia. Tiene mucho movimiento y celebraciones en la calle o discotecas. Otra de sus tradiciones más significativas son los carnavales, que se llevan a cabo cada febrero del año. Aunque es posible encontrarse con carnavales increíbles por todo el mundo, en Italia esta festividad se vive en una forma más intensa. Uno de sus principales carnavales más importantes es el Carnaval de Viareggio. Es uno de los carnavales que se celebra desde 1873 y es muy conocido por todo el territorio italiano por sus magníficas y espectaculares carrozas de cartón, piedra decorada de hasta 20 metros de altura. Otra de sus tradiciones más significativas es San Valentín. El origen del día de San Valentín se localiza en el periodo del Imperio Romano, alrededor del año 270, bajo el reinado del emperador Claudio II. Hoy en día sus restos se sitúan en la Basílica de San Valentín de Terni y cada 14 de febrero se realiza una celebración en dicho templo por medio de un acta conmemorativo por parte de miles de parejas que desean unirse en matrimonio al siguiente año. Costumbres al comer en Italia. Ellos aprovechan este tiempo para compartir vivencias o simplemente ponerse al día. Integran un desayuno ligero que puede consistir con un café con galletas. Se realiza esta actividad de 7 a 10. A la 1 de la tarde es el almuerzo. Luego viene el antipasto en el que comen salchichón, mortadela, salmón o atún. Luego se enfocan en el plato principal, que es la pasta o arroz. El siguiente plato es de verduras, una ensalada si es necesario. Y la cena la hacen entre las 7 y las 10 de la noche. Generalmente también tienen un primero y segundo plato. Un punto importante es que a media tarde los niños acostumbran a comer algo dulce. Costumbres y tradiciones de España. La tauromaquia es una costumbre de España que nació en su territorio en el siglo VII. Este festival también es conocido como las corridas de toros y también son adaptados en otros países como Venezuela, México y Estados Unidos. Esta costumbre consiste en que el domador
puede estar de pie o en caballo y está vestido con adornos típicos dependiendo de la región. Otra de sus costumbres son las fiestas de San Isidro Labrador. Son de las más significativas y representantes populares, lo cual es celebrada anualmente en Madrid unos días previos y posteriores al 15 de mayo. Las fiestas más comunes que se realizan ante esta costumbre son romerías, espectáculos culturales y atracciones. Una de las tradiciones celebradas desde hace muchísimos años son los carnavales, siendo aproximadamente por la Edad Media cuando comenzó el periodo renacentista. A él se le asocian varias fiestas o celebraciones del cristianismo, específicamente la Cuaresma. Además, en la mayoría de las fiestas se deben celebrar el miércoles de ceniza y el jueves lardero. El flamenco, reconocido y famoso estilo de danza originario de la comunidad autónoma de Andalucía, allá por el siglo XVIII. Cuenta también con un conjunto de costumbres y tradiciones de España, además de ser un baile típico. Se caracteriza por su canto, su baile y su toque. La Semana Santa es una fiesta católica que se celebra al final de la Cuaresma del calendario de dicha religión. Esta es celebrada todos los años en gran parte del territorio, donde las actividades podrán variar según las costumbres de cada pueblo que habitan en las diversas regiones del territorio español. Una de sus costumbres y tradiciones más importantes y significativas para España son los Reyes Magos, que son muy reconocidos, los cuales son incluso más importantes que Santa Claus, pues en la fecha de los Reyes es cuando los niños suelen recibir los mejores regalos, ya que según el catolicismo, estos tres reyes fueron a conocer al niño Jesús y le ofrecieron mirra, incienso y oro. Esta celebración se realiza anualmente el 6 de enero. La batalla de vino es una de sus grandes tradiciones en España. Es una fiesta de interés turístico nacional. Es celebrada en Jaro el 29 de junio en conjunto de las fiestas de San Pedro. La fiesta consiste en una celebración en la que los integrantes mojan a los demás con vino tinto hasta que la ropa quede completamente de color morado. Esta tradición es celebrada de forma organizada desde el siglo XVIII. Gastronomía. Se caracteriza por sus elaboraciones con abundantes verduras, frutas, carnes, pescados, arroz, pastas y panes. Algunos de sus platos típicos son la pizza, la pasta, el risotto. Entre los postres tradicionales tenemos el helado, mejor conocido como gelato, el tiramisú y el bava napolés. Por último, entre las bebidas típicas está el limoncello, la grappa y la sambuca. El risotto. Está hecha a base de arroz y queso. Existen diferentes tipos de risotos con distintos ingredientes, ya sea queso, calabaza, espinacas o mariscos, que le incorporan al arroz. La pizza consiste en una masa de pan de forma generalmente redonda, cubierta con salsa de tomate y otros ingredientes como queso, jamón, champiñones o aceitunas. Calzone. Es un platillo de similar preparación a la pizza, solo que esta es cerrada. Puede llevar diversos ingredientes como carne y verduras. Limoncello. Es un típico licor italiano obtenido después de la maceración de algún tipo de cítrico o limón. Su sabor es dulce y la región de origen es Campania. El limón del lago de Garda, Trieste, Trentino y Sicilia son el principal ingrediente para esta bebida. Ya que el limoncello es un licor a base de limón, este contiene nutrientes como vitaminas y fibra. Además, previene la osteoporosis, reduce el estrés y ayuda en la lucha contra el cáncer. Tiramisú. Es un postre frío, elaborado a base de café y un poco de licor. No tiene receta única, pues el ingrediente sólido que se humedece en el café para la preparación puede ser galleta, bizcocho y turrón y demás. La preparación del tiramisú es en capas y suele ser espolvoreado con cacao en polvo. La vestimenta que lleva el hombre denota comodidad y serenidad. Por ello, utiliza un pantalón completamente negro que será cubierto casi hasta la rodilla por medias blancas. Se acomoda con un chaleco dentro de una camisa blanca y una corbata del mismo color de la faja que irá en la cintura, entre la unión de camisa y pantalón. También son importantes los zapatos tipo mocasines en este traje típico italiano masculino. La ropa que viste la mujer muestra elegancia. Consta de una falda con pliegues que la levanta
por dentro de manera interna con unas enaguas. La falda está rodeada por cintas a los extremos y debajo de ellas unas medias blancas que cubren desde los pies hasta las rodillas. En la parte superior lleva una blusa de mangas cortas encogida en los extremos y por encima un corsé ajustado por tirantes. Los zapatos son mocasines clásicos. Bailes tradicionales de Italia. Tarantela. Deriva de una creencia popular del medioevo, durante las épocas de la recolección en los campos, momentos en que participaban todos los campesinos. Era muy frecuente ser mordido por animales que se escondían entre las plantas. Algunos de estos animales eran tarántulas, unas arañas venenosas muy difundidas en el sur de Italia. Se creía que cuando se era mordido por una tarántula, se entraba en un trance donde el único modo de no morir envenenado era bailar y danzar rápidamente, con batidos distintos donde cada batido tenía un efecto diferente en la persona, causando diferentes movimientos y gestos, y solo el movimiento justo podía salvar a la víctima de la muerte. Esta fue una creencia realmente difundida por todo el sur de Italia, tanto que atrajo a numerosos médicos de la época a estudiar el misterioso caso que parecía ser verdad. Fue pasando el tiempo y el tarantuelo se convirtió en la danza popular y hoy es el legado artístico-cultural del sur de Italia. No fue hasta finales del siglo XIX que se supo que realmente el veneno de tarántula no causaba la muerte en los seres humanos, sino a veces solo fiebre y estados de inconsciencia o turbulencia emotiva. Y los campesinos confundían a la tarántula con otra especie de araña venenosa y muy similar, pero menos numerosa, que sí causaba la muerte irremediablemente, la famosa viuda negra. Hoy en día el baile de la tarantella lo podés ver y bailar en todas las fiestas públicas, festividades religiosas, peregrinaciones de Italia. La música de Italia oscila en un amplio aspecto de ópera y música clásica e instrumental, y la música popular extraída de fuentes autóctonas e importadas. La música ha sido tradicionalmente uno de los marcadores culturales de la identidad nacional y la étnica italiana. Cuenta con una posición importante en la sociedad y en la política. La innovación italiana en las escalas musicales, en las armonías, en la notación y en el teatro permitieron el desarrollo de la ópera en el siglo XVI y gran parte de la música clásica europea moderna, como la sinfonía y el concierto. La música clásica instrumental y vocal es una parte icónica de la identidad romana, que abarca desde la música de arte experimental y fusiones internacionales hasta la música sinfónica y la ópera. La ópera es parte integral de la cultura italiana y se ha convertido en un segmento importante de la música popular. La canción napolitana y las tradiciones de los cantautores también son estilos nacionales populares que forman una parte importante de la industria de la música italiana, junto con los géneros importados como el jazz, el rock. La música popular italiana es una parte importante del patrimonio del país y se extiende por una gran variedad de estilos regionales, instrumentos y bailes. La música italiana se ha mantenido en alta estima en la historia, y muchas piezas de la música italiana se consideran como parte de las bellas artes, pero única entre la música de otras naciones. Ninguna de España. Los bailes típicos españoles se caracterizan por variar según cada comunidad autónoma y por ser una de las manifestaciones culturales más importantes en representación a cada ciudad. De entre ellos, el flamenco y las sevillanas son la marca española conocida en cualquier parte del mundo. Flamenco. De todos los bailes andaluceres, el flamenco es el más conocido a nivel internacional. También se baila en las comunidades de Murcia y Extremadura. En cuanto a su historia, los primeros bailes del flamenco datan del siglo XVIII y su origen se debe en gran medida a la etnia gitana. Desde 2010, el baile flamenco está considerado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Detrás del baile flamenco coexisten unas normas y unas tradiciones únicas
que han dado lugar a un lenguaje propio del que derivan términos como la expresión olé, que la Real Academia Española la define como encanto misterioso e inefable. Sevillanas. Las sevillanas también son otro de los bailes por excelencia de Andalucía, en especial durante la Feria de Abril de Sevilla. Datan de una época anterior de los Reyes Católicos, en las cuales su nombre eran seguillas castellanas. No obstante, con el paso del tiempo se fueron introduciendo como el flamenco y terminó recibiendo el nombre de sevillanas. Música tradicional de España. La música tradicional, folclórica, es tan rica como su propia cultura. Parcialmente, en cualquier territorio o región de España existe un tipo de baile o música típica. Los diferentes estilos de música tradicional de España están ampliamente influenciados por muchas civilizaciones que han pasado por el país. Si hay algún tipo de música tradicional en España, sin duda es el flamenco. Es una de las señas más importantes del país y uno de los motivos por los que más se conoce España en el mundo. El flamenco, y por extensión del arte flamenco, es el resultado del profundo mestizaje cultural que ha vivido Andalucía y el sur de España a lo largo de su historia. Moriscos, musulmanes, gitanos, castellanos, judíos, entre otros, que fueron parte de la tierra que propiciaron su creación. El flamenco es algo más que el folclore de Andalucía, es un género artístico. Sin embargo, el folclore de Andalucía y el sur de España está ampliamente relacionado con el flamenco. Yo, Ana Gabriela García Cira, les voy a hablar un poco de la religión o creencias en la cultura española. La libertad de culto está organizada por la Constitución española, si bien la gran mayoría de la población es de religión católica, pero también se practican otras religiones, como lo es la musulmana, la hebrea, la protestante o la hindú. Cada una cuenta con lugares donde se pueden practicar sus respectivos cultos. Ahora les voy a hablar un poco de la religión o creencias en la cultura italiana. La religión más difundida en Italia es el cristianismo, presente desde la época de los apóstoles. Los cristianos en Italia representan la religión de la mayoría como en muchos países occidentales. Pero sin embargo, según una investigación del 2017, existe el 78% de iglesias católicas. Gracias a esto, la confesión mayoritaria en Italia es el catolicismo.